Hola a todos, mi nombre es Ana María Díaz, soy debatiente de la Sociedad de la Universidad del Rosario y voy a hablarles brevemente sobre mi experiencia en cómo ser parte de un equipo de adjudicación y sobrevivir en el proceso y que sea una experiencia donde ustedes puedan crecer y puedan aportarle la mejor versión de su trabajo a la comunidad. Em, Primero. Hay cosas que a mí me parece que es mejor cuadrar desde el inicio, que es relativo a todo el tema de organización. Lo primero es que hablen con la organización para verificar cuál es el cronograma del torneo y vean que las rondas tengan un número suficiente de horas, es decir, mínimo 2 horas por ronda, más un colchón de 30 minutos, de 40 minutos, el tiempo que sea necesario y que ustedes consideren dentro del equipo de adjudicación y discutan ese tipo de cosas con la organización. Por lo general, los cronogramas ya están establecidos, pero si ustedes pueden verificar que adjudicación tenga el tiempo suficiente y que se tenga ese colchón donde muchas veces los jueces se retrasan, los jueces no cumplen con los 15 minutos de feedback y los 15 minutos de deliberación. Entonces, pues es mucho mejor. Lo segundo es hablen con la organización de una vez para establecer los asuntos prácticos como eh, cuántos registros van dentro del torneo. Y esto es relativo a la política de N-1, ¿no? Entonces, muchas veces los torneos se anuncian como torneos donde solo hay que cumplir N-1 si es un torneo, si son equipos institucionales, lo que incentiva a que la gente se inscriba como un equipo no institucional y al final tengan una brecha gigante de jueces que necesitan suplir. Entonces, para que eviten tener que cambiar en la medida, como en la mitad del torneo y decir como ahora hay N-1 para todos, verifiquen los registros y vean el número de equipos versus el número de jueces que tienen, así pueden empezar a moverse pues dentro del equipo de adjudicación. También establezcan si necesitan un reglamento en particular. Por lo general, la mayoría de los torneos no pide que adjudicación haga un reglamento, se entiende que se usa el reglamento de ese modo, pero no está de más dejar eso claro con la organización. También si el manual de equidad contiene alguna sanción que pueda repercutir en adjudicación para que lo discutan junto al equipo de equidad. De una vez dejen listo todo lo relativo al break de novatos, es decir, que se considera una persona novata, se entiende que es solo el orador o el equipo en general, etcétera. Y algo que yo puedo ver de anticipación de casos complicados es el término de las sanciones, lo que les decía, las sanciones relativas a equidad, si hay sanciones de equidad que pueden tener pues, alguna repercusión o un impacto en adjudicación, que lo hablen con equidad antes para que ambos puedan llegar a un acuerdo y no que sea algo que se imponga y adjudicación simplemente se ajuste. El tema de los equipos mixtos, si es un torneo institucional, se va a permitir que participen equipos mixtos bajo la regla que contempla se mude. Y el tema de las ausencias con los jueces. Eso es muy importante y hay un número de rondas específicas que un juez puede faltar para que no se afecte la N-1 de la delegación y no se tome una sanción. Se va a sancionar si los equipos incluyen N-1 o no se va a sancionar. Ese tipo de cosas es mejor dejarlas claro desde el inicio, antes de empezar a trabajar, ya que no afecta mociones, no afecta nada. Y también queda muy claro para los participantes antes de inscribirse al torneo. Eh, lo tercero que a mí me gusta hacer siempre es hablar sobre las limitaciones que tiene el equipo de adjudicación respecto a las mociones. Hay muchas instituciones que hacen torneos con un espíritu en particular, entonces pasa mucho en los colegios que tienen un torneo de democracia para incentivar la participación de los estudiantes o incluso torneos de género, etcétera. Entonces pregunten un poco si la organización desea o tiene como un espíritu de que se toquen algunos temas, de que el torneo hable de algunas, digamos, coyunturas sociales importantes para que ustedes lo tengan en cuenta en adjudicación a la hora de crear mociones. Y también si hay una especie de censura por parte de la institución, también pasa mucho en torneos escolares que los colegios son colegios religiosos y no quieren tocar ciertos temas. Entonces es mucho mejor preguntarlo con anticipación y no sea que después sea aprobada, por ejemplo, por adjudicación, por equidad, pero no resulte ser aprobada por la institución y pues
se vean en problemas ustedes. Lo cuarto es determinar un cronograma de trabajo para que ustedes y la organización estén muy claros respecto de las entregas. Si hay que entregar reglamentos, si hay que enviar examen de jueces en una fecha particular, a qué, pues digamos, como en qué momento o en qué fecha exacta hay que enviar las mociones a equidad, etcétera. Y también determinen por anticipación las labores puntuales, como por ejemplo las diapositivas del break, las diapositivas de la final, que a veces suele hacer la adjudicación, a veces suele hacer la tabulación. Ustedes no quieren estar en el momento del break como, ay, ¿quién va a hacer las diapositivas? No, es mejor que dejen las funciones claras desde el inicio para que todo sea mucho más fácil. Ahora, ¿qué hacer con el equipo de adjudicación antes de empezar con el trabajo creativo y las mociones? Lo primero es establecer un cronograma y unas reglas de trabajo muy puntuales. Cuándo va a ser como las primeras postulaciones de las mociones, qué modalidad de calificación van a usar para las mociones, si van a usar una escala de 1 a 5 o van a usar una escala de 0 a 3, etcétera. Si quieren tomarse un tiempo para hacer, como pensar mociones conjuntas, esto no pasa mucho en torneos. Lo que suele suceder es que la gente pone sus mociones y se califican y entre todos empiezan como a cambiar si hay que cambiar algo de la moción. Pero sé algunos torneos, por ejemplo el Rosarista, donde no es tan así, sino que hay como literalmente sesiones de trabajo donde todos nos sentamos al mismo tiempo a pensar mociones y a construirla. Entonces, si van a tener eso o si no van a tener eso, cuál va a ser el quórum para seleccionarlas. Esto pasa mucho ahora en debate virtual, como hay gente de distintos países y de distintos usos horarios. No todo el mundo puede estar al mismo tiempo en las reuniones de adjudicación. Entonces, es muy importante que ustedes dejen claro, en caso de que sea imposible que todos estén al mismo tiempo, cuál es el quórum mínimo de personas de adjudicación que necesitan para votar las mociones y seleccionarlas, para establecerlas con el orden de las rondas en el que van a ir, etcétera. Relativo al examen de jueces. Hacer un examen de jueces muy diverso y muy variado es mi recomendación. Que mire problemáticas diversas. Hay exámenes de jueces que se concentran mucho en cosas de reglamento, pero no en casos específicos y casos problemáticos de un juez. Entonces, si por ejemplo los jueces usan arrastre porque son, no sé, son jueces que no son tan experimentados dentro del circuito, pues desde el equipo de adjudicación se sabe que tienen que ponerse casos prácticos donde se analice si el juez hacía arrastre, porque obviamente no pueden poner la pregunta de ¿haces arrastre sí o no? Porque obviamente ningún juez va a reconocer que hace arrastre, ningún juez va a reconocer que hace algo que está violado o sea, que no está permitido por el reglamento más bien. Entonces, la mejor forma es hacerlo a través de casos donde ustedes puedan ver con su respuesta si el juez hace una u otra cosa. También donde se vea la problemática de qué se considera como argumentación nueva, cuáles son los criterios que uso para comparar dos equipos que están como muy pegados dentro del debate, cómo uso y cómo entiendo la escala de puntos de orador, etcétera. Pero todo esto yo creo que parte de algo muy importante y es analizar primero la nómina de los jueces para poder construir el examen de jueces. Si estoy en un torneo y veo que el 80% de los jueces son jueces experimentados, las típicas preguntas de reglamento pues me van a surar un poco dentro del torneo, ¿no? Pero si por el contrario tengo un montón de jueces novatos, pues sé que quizá las preguntas típicas o las más básicas son muy importantes porque posiblemente muchos jueces no las sepan. Entonces, acomoden su examen de jueces antes eh, respecto a la nómina de jueces que tienen en el torneo. Lo tercero es que cuadren la disponibilidad que tienen en el torneo para adjudicar las rondas. Y también pueden ver en qué rondas van a necesitar más ayuda y en qué rondas van a necesitar menos ayuda. En el cuarto punto es coordinar toda la información relativa a tabulación, como las incompatibilidades, el resultado de los exámenes de jueces, la escala de calificación que van a usar, ese tipo de cosas que no son difíciles, no son extensas, pero son pequeños detalles.
sin que, digamos, si ustedes no se ponen de acuerdo, pues tabulación no va a poder empezar a trabajar. Ahora, respecto a las mociones y la construcción de mociones. Hay un manual de adjudicación, hay un documento que ya se ha escrito sobre los criterios de las mociones. Les recomiendo que lo lean. Yo resumiría tanto lo que leí en el manual cuando empecé a adjudicar como lo que he visto en mi experiencia como adjudicadora. Es primero, pues una moción tiene que ser sí o sí una moción balanceada. Tanto gobierno como oposición tienen que tener posibilidades de ganar el debate con ambos con respuestas y refutaciones efectivas. No se vale que hayan como ambos pueden ganar, pero un caso es mucho más fuerte y solo a punta de respuestas efectivas, como muy intuitivas, le gano al otro, mientras que el otro solo tiene la posibilidad de construir un caso súper sofisticado, pero pues para gobierno, por ejemplo, no existe esa posibilidad, etcétera. Eso no es un debate balanceado. Entonces, que ambos tengan como una igualdad de armas dentro del debate, que no sea un debate que se preste o una moción que se preste para un encuadre injusto o con una carga excesiva, sino que ambos puedan tener casos sólidos. Lo principal para averiguar si realmente la moción es balanceada o no, porque muchas veces la persona que la hace pues puede estar sesgada de que es súper balanceada, es que la testeen junto con el equipo de adjudicación y puedan encontrar casos igual de persuasivos para ambas bancadas. Y que no sean estos casos excepcionales como yo diría X, Y, Z, pero que es algo que en verdad no se le ocurriría a mucha gente. Entonces, testeen siempre constantemente las mociones, incluso como si hay alguien dentro del equipo con un rol muy refutativo, pues refuten mucho cada uno de los argumentos para ver si realmente puede ser algo sólido dentro del debate pues, en el que dándosele desarrollo siga vivo dentro del debate o si definitivamente es algo que se va a perder. El segundo punto es que sean mociones extensas, es decir, que permitan debates tanto en extensas y profundas, que permitan debates tanto en cámaras altas como en cámaras bajas, que no sean estas mociones cortas, donde las altas queman muy fácil a sus bajas, donde la mayoría de argumentos son muy intuitivos y muy fáciles de desarrollar. Entonces, no sé, la alta puede desarrollar todos los puntos en los 7 minutos y 7 minutos que tienen y ya está. No. Entonces, para eso encuentren siempre mínimo 3 líneas de extensión que puedan ver para las mociones. Si no pueden encontrar mínimo 3 líneas de extensión, pues no es un debate que tenga extensión. Si encuentran dos y les parece que ya está, porque igual pues solo hay una baja y con que encuentre una ya está. Muchas veces pues no funciona así porque no todos los equipos piensan igual. Esas líneas que ustedes pueden encontrar no pueden ser tan como accesibles para todos los equipos. Entonces, tengan diversidad de líneas de extensión para saber si realmente una moción no es lo suficientemente corta. Y lo tercero tiene que ver con la accesibilidad y es que sean casos posibles para el debatiente promedio y que al mismo tiempo puedan ganar. Y aquí me gustaría decir, piensen las mociones para todas las salas, no la piensen solo para, es que en este torneo van a participar personas muy competitivas, seguro esta moción va a ser buenísima, pero es una moción que en realidad en salas bajas va a ser, digamos, muy, muy poco accesible, el debate se va a romper fácil, no va a tener la profundidad que ustedes desean. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Yo soy partidaria de las mociones con conocimiento específico, pero creo que hay un conocimiento específico que es razonable, ¿no? Entonces, si pongo una moción hoy sobre lo que está sucediendo en, no sé, Birmania, por ejemplo, yo puedo intuir que los equipos de adjudicación saben qué está pasando. Pero si yo pongo una moción hoy sobre los problemas que tiene el sistema financiero en Singapur, pues probablemente es muy poco probable que sea accesible ese conocimiento específico, ¿no? Entonces, está bien el conocimiento específico, pero que sea un conocimiento específico razonable dentro de la situación y la coyuntura. Y que tampoco sea lo suficientemente específico para que solo un equipo en la sala lo sepa, para que solo muy pocas personas lo sepan, ¿no? Entonces, pensar las mociones siempre en todas las salas. Eh, Ahora, respecto a las mociones, tienen que verificar que no se estén discutiendo temas similares o que apliquen los mismos casos que en el resto de las mociones del torneo.
Muchas veces no tiene que ser del mismo tema, pero si el mismo caso es aplicable, no sé si es una moción de feminismo y la siguiente moción es una moción sobre eh, comunidades indígenas, posiblemente pueda usar el mismo caso y si es el mismo caso, pues igual va a ser una ronda pues rondas muy repetitivas. Lo segundo es que no hayan salido mociones parecidas o relacionadas en torneos, yo lo diría muy emblemáticos o que sean muy grandes, como por ejemplo se mude o los nacionales de cada circuito, por ejemplo el Nacional de México, el Nacional de Colombia, etcétera, o en torneos que sean previos muy cercanos. Sí, lo tercero es muchas veces dentro de los equipos de adjudicación sucede algo y es, por ejemplo, yo pongo una moción, pero esa moción no queda para este equipo de adjudicación, pero a mí me sigue gustando la moción, pues la pongo para el siguiente equipo de adjudicación en el que esté. Bueno, eso pasa mucho, mucho. Entonces, eso no está mal. El problema es cuando se hace eso sin ver quiénes compiten dentro del torneo. Digamos que, perdón, yo no puedo poner una moción que ya postulé para otro equipo de adjudicación y que las personas con las que discutí esa moción en ese torneo en específico debatan este torneo ahora, ¿no? Entonces, verifiquen que el equipo de adjudicación del torneo en el que la propusieron no compita, no tenga ninguna relación, que las personas con las que hablaron de la moción no estén compitiendo, para que sea pues siempre lo más transparente posible. Otro tip que les doy es balancear el conocimiento específico con mociones que no lo requieran, entonces no solo pongan mociones como muy sofisticadas, suele pasar mucho y lo he visto mucho que en rondas eliminatorias todas las mociones son como súper sofisticadas, con conocimiento específico como muchísimo, que pues son mociones muy chéveres, pero le falta un poco de balance a eso y que también sean como mociones que permitan que los equipos saquen casos muy intuitivos, saquen casos de, saben, como cotidianos, del día a día, sin necesidad de que saquen su case file y tengan que mirar por 10 minutos que pusieron ahí. Verificar muy bien el wording de la moción, esto muchas veces se da por hecho, pero en realidad las implicaciones que tienen ciertas palabras puede hacer que la moción sea totalmente diferente a como ustedes la esperaban, puede hacer que la moción sea muy, muy fácil de romper. Entonces, verifiquen muy bien el wording. No a las info slides con argumentos o que muestren el debate desbalanceado per se. Por favor, las info slides no les pongan argumentos, solo traten de que en la info slide esté lo más necesario y ya está, o sea, como que de verdad se ponga lo que los equipos no van a entender porque no tienen el conocimiento, porque no tienen el contexto, pero pues procuren no usar info slides larguísimas para poner cosas que no son necesarias y cosas que lo único que hacen es como inducir el debate a algo y como generar argumentos y, saben, cómo sugestionar a los equipos. Y otra de mis recomendaciones es que tengan mínimo 2 mociones de repuesto en casos de emergencia, en casos de que se filtre una moción, en casos de que en otro torneo paralelo se haya discutido una moción muy similar. Entonces, mínimo 2 o 3, dependiendo del número de rondas, es lo recomendable o pues lo que yo les recomiendo. Ahora, respecto a la organización de las mociones, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que en ronda 1 no hay power matching, entonces van a haber equipos muy variados, lo que hace que el desnivel pueda ser muy grande, ¿no? Entonces es muy importante por eso que la ronda sea muy accesible, que sea una moción que no tenga, digamos, posibilidad de romperse, de malinterpretarse o de que se den debates paralelos y que no tenga la ventaja del conocimiento específico. Entonces, que sea una ronda donde no requiera el conocimiento más sofisticado del mundo, porque posiblemente dentro de este desbalance hayan equipos que vayan a ganar abrumadoramente frente a otros equipos y no sea un debate parejo. Lo segundo es tener en cuenta el cronograma, cómo está organizado el cronograma para, pues esto ya es algo que personalmente hago porque no me gusta y es para no dejar las rondas más densas al final del día porque yo creo que los equipos están cansados, los jueces también están cansados, la gente se satura de estar todo el tiempo ahora en debate virtual como pegada a su computador.
Entonces yo procuro que las rondas como más densas, como de temas más particulares y así, no sea la última ronda del día, no estén al finalizar, sino al iniciar. Respecto a la ronda 9 o la última ronda antes del break, que sea una moción sencilla, que no obligue a nadie a hacer un plan, un contrafáctico, un encuadre como súper específico, para que los equipos no sientan que su break fue injusto, para que los equipos no sientan que se les roba el break, que el equipo de adjudicación como que arruinó su break. Entonces, que sea lo más justa posible, lo más sencilla, lo más clara, como para darle mucha más justicia a los equipos antes del break. Sobre la ronda de octavos, pasa más o menos lo mismo que en la ronda 1, y es que no hay como tal power matching porque pues las llaves se hacen de forma diferente. Entonces, que sea una moción accesible, que sea una moción muy clara, pero al mismo tiempo que sea una moción mucho más retadora porque se usa también para filtrar el break. Suena mal, ¿no? No porque algún equipo no merezca llegar ahí, pero sí porque siempre tratas de garantizar la mayor calidad posible y que los mejores equipos sean los que avancen. Entonces quieres filtrar a aquellos equipos que se colaron, por decirlo así, en el mejor sentido, al break. Sobre esto también algo, y es tener en cuenta que esto también pues es una costumbre, no es algo obligatorio, es verificar muy bien qué jueces van a poner en sus rondas de octavos y principalmente en la sala 1 de octavos, porque ahí está posiblemente el mejor equipo del torneo, el equipo que mejores puntos tuvo en el torneo. Entonces hay que cuidar muy bien que sean equipos que estén juzgados muy bien y que un juez de forma injusta, random, que no los había visto muy bien en el torneo, o incluso un juez que está viciado y que los vio mucho en el torneo, los juzgue de forma injusta, o sacándolos del torneo o dejándolos pasar cuando no lo merecían. Y sobre la ronda final, que sea una moción muy, muy analizada y muy discutida. Yo personalmente estoy en contra de las mociones a último momento para las finales, que esta no nos convenció tanto, entonces voy a pensarme esta y se las comento un día antes de la final. No. Si la moción que hay para la final, una vez organizamos, no sentimos como el amor instantáneo por esta moción, pues tratar de dejar la que mejor nos parezca, pero y la que esté más discutida y que sea responsable, pero pues si no hay la moción espectacular que se vea como final, igual no piensen 5 minutos antes en esa moción porque es irresponsable poner una moción sin que hayan podido discutirla mucho para la final. Respecto al tema de los jueces, hay que definir muy bien cuál es el criterio para calificar los jueces. ¿Va a primar el examen o solo van a primar las calificaciones para determinar quién es el mejor juez? ¿O para determinar al final qué jueces van a brequear? ¿Van a calificar experiencia o no van a calificar experiencia? ¿Van a brequear a los jueces también basados en criterios subjetivos como conozco la forma de juzgar de este juez, confío en el criterio de este juez, o solo en criterios objetivos como si estuvo en todas las rondas, si hizo el examen de jueces, si las calificaciones de feedbacks lo dieron, etcétera? Respecto a los paneles, tratar de armarlos con la mayor antelación posible y también tener en cuenta el peor escenario en mente, es decir, donde algún juez en particular no llegue, no confiarse como de un juez en concreto. Eviten los paneles muy extensos cuando no los necesitan. Yo creo que un panel de 5 más personas es un panel de final, un panel de semis, pero para rondas como normales no creo que sea necesario un panel de 5 personas o más. También varían mucho los jueces siempre para que todos los equipos sean juzgados por diversos jueces y analicen también los criterios de país para ver los criterios particulares que tiene cada juez. Entonces, pues no voy a poner a todo un panel de españoles a juzgar equipos chilenos cuando probablemente igual se hayan enseñado debate de forma distinta, tengan como criterios distintos, entonces siempre harían eso. Y también, por favor, analicen cuestiones de género a la hora de seleccionar sus paneles.
Respecto a si el equipo de adjudicación juzga, defínanlo hasta qué ronda. Yo solo lo uso bajo un criterio de necesidad. No me gusta cuando el equipo de adjudicación de forma innecesaria se mete a juzgar todas las rondas, cuando tienen jueces que tienen el mismo nivel, y cuando hay jueces en los que confíen para rondas eliminatorias. Y sobreponerse de panel. Esto es algo que se hace mucho, pero a mí personalmente no me gusta tanto porque siento que es como hay, el equipo de adjudicación me está espiando a ver cómo juzgo, entonces prefiero simplemente eh, ponerme principal si sé que confío más en mi criterio que en el del juez que tengo al lado, si confío en el criterio que tengo del juez. Está bien, no tengo ningún problema. Ahora, si no confío en su criterio, pues probablemente no sea un juez que ponga para eliminatorias y ya está, porque sus calificaciones no lo reflejan, o puedo poner a alguien en quien confíe para que me diga más o menos cómo juzga este juez si es que es un juez nuevo y no tengo realmente ni idea de su criterio. Entonces, también tener en cuenta un poco el criterio de la necesidad es lo que yo prefiero. Respecto a las retroalimentaciones, esto es algo que se hace a veces cuando yo hacía parte de equipos de adjudicación de colegios, por ejemplo, en el torneo Rosarista. Yo sí le daba a los equipos sus hojas de calificaciones de lo que escribían los equipos y se los daba antes del break. ¿Por qué? Porque quería que los equipos analizaran como esos comentarios y esas retroalimentaciones para que a la hora de juzgar rondas cerradas, pues fueran lo mejor posible, ¿no? Rondas eliminatorias, pues tuvieran mejor calidad, ¿no? Pero también depende de ustedes si prefieren hacerlo al final del torneo o si prefieren no hacerlo en particular. Sobre los casos problemáticos, rápidamente, que cosas que pueden pasar y que me han pasado en mi experiencia como adjudicadora: filtraciones, que se filtre una moción, entonces definan mociones de emergencia en orden de preferencia también, y definir un protocolo en casos en los que eh, se filtre, por ejemplo, pues el tap en general, se filtren los puntos de orador, sea una ronda cerrada y por error se haya abierto, qué se va a hacer y dejar en claro eso desde un inicio. Y también definir el protocolo en casos de que jueces incumplan, eh, digamos, la confidencialidad en rondas cerradas, si va a ser un juez al que no voy a brequear, si va a ser un juez al que voy a brequear, pero pues voy a estar más encima de él, etcétera. Eh, Respecto a las políticas de equidad, también establecer los límites y la toma de decisiones en situaciones que afecten lo académico del torneo, hablarlo con equidad, con antelación para que se comuniquen con alguien en particular del equipo de adjudicación y no se tomen decisiones tanto un equipo como el otro sin consultar. Respecto al tiempo, ser siempre estrictos con el tiempo, pero calcular colchones de retrasos y siempre priorizar la justicia a la hora de adjudicar. Yo prefiero que se demoren 5 minutos más a que se haga una adjudicación que sea injusta y que ponga a un equipo por fuera del torneo que no lo merecía. Respecto a las ausencias, definan el protocolo para las ausencias de regla de N-1. Si hay permisos establecidos de que un juez tiene que faltar a una ronda, que se comunique con una persona de adjudicación y centralicen esa información para que después no se sancione o no se vaya a reclamar a un equipo que ya tenía permiso, pero habló con una persona de adjudicación y nunca se supo. Entonces, eviten esos teléfonos rotos en lo mayor. Y siempre reunirse antes de que inicie el torneo, pues todos los días antes de iniciar y todos los días al finalizar para verificar qué fue lo que sucedió y para prevenir que hayan más casos complejos al final del día. Eso sería todo. Y ya, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir, me pueden buscar y ya está. Chao.